Javier Venegas, ¿qué tal está usted? Buenos días, don Luis. Don Xavier Orcajo, ¿qué tal está usted? Buenos días. Bueno, ¿vieron ustedes ayer la comparecencia del zombie en el Parlamento? Sí. ¿Y qué les pareció? ¿Esperaban algo de esa comparecencia? No, hombre, esperar, si acaso hubo un momento trémulo cuando Yolanda Díaz eligió sentarse con los diputados de Sumar en lugar de sentarse en el banco azul. Y hay algunos que dijeron, anda, puede que pase algo. Pero nada, eso duró muy poco. Al final terminó Yolanda Díaz agradeciéndole que hubiera incorporado los supuestos dentro de esa lista para combatir la corrupción. Bueno, al final nada porque ayer no se votaba nada. Allí no se votaba nada. Allí lo que va es a lucirse al presidente del gobierno con argumentos tóxicos totalmente, como por ejemplo ese de, bueno, pensé en dimitir, pero eso es como tirar la toalla. Ahora, a asumir responsabilidades le vamos a llamar tirar la toalla. Y todos tranquilos, todos contentos. La verdad es que fue un espectáculo muy impúdico en muchos momentos de las cosas que contaba Sánchez, por ejemplo. Hay que proteger, dice Ladino hay que proteger a los que denuncian la corrupción. Un tío que ha estado llamando máquinas de fango, putrefactos a los periodistas, que ha intentado anular las asociaciones, acusaciones populares. Claro, las acusaciones populares. Y sigue. Claro, que puso en marcha una célula de cloacas para tratar de buscar basura contra la UCO. Claro, un tío que ha sacado a la calle a los jueces y a los fiscales porque les quiere hacer una ley que dicen que limita su independencia. Bueno, a ellos no, a todos nosotros. Claro, un tío que mantiene a un fiscal general del Estado imputado. Sale a decirnos que hay que proteger al que denuncia la corrupción. Es que, bueno, ya es... El mismo que bueno, se ha negado a facilitar más recursos a la UCO porque están desbordados. El mismo que ha cerrado el grifo. El que presta, el mismo que se ha cargado la UDEF. El que presta escolta a Leire de Díez, la espía como vocera, secreto de Estado, además. Es una cosa tremenda. Y bueno, hombre, lo que nos demuestra a todos es que pues los aliados de Sánchez tienen un sentido de Estado discutible, pero el que es, y que le van a sostener todo el tiempo que sea necesario, y si pueden más allá incluso del año de convocatoria electoral. Y por el otro lado, ¿qué? Bueno, pues por el lado de la oposición no terminamos de encontrar la clavija para abrir el cofre, ¿no? Ayer vimos... ¿No le gustaron ayer Feijóo y Abascal? Bueno, sí. ¿Qué quiere decir me gustaron? ¿Fueron útiles? Esa es la pregunta. No si me gustaron más que en otras ocasiones, ambos. Pero ¿fueron útiles? Bueno, ¿Son útiles las sesiones parlamentarias en general? Es que ahí estamos en una cuestión fundamental. Es que el Congreso ha dejado de pintar nada. Hace tiempo que pintaba poco, pero ahora pinta nada, menos que nada. Eso habrá que procesarlo porque también tiene recursos. Si el Congreso no es útil, habrá que estudiar cómo abrimos el baúl, está clarísimo, ¿no? cómo se abre el melón. Claro, está muy claro, pero no lo quiere hacer. Está tardando mucho la cosa y la gente pues ya está un poco harta. Yo creo que la gente está bastante harta. Pues yo creo que la gente, permíteme, Xavier, yo creo que he estado por ahí dando vueltas y mezclándome con el común. No he ido a sitios burbujas, sino a lugares donde está la gente corriente, que iba más en verano, se suele arreglar mucho y da gusto verlo, van con los niños y son gente... Y la sociedad está harta de los políticos en general. Entonces no hay conversaciones sobre política. Es decir, esta burbuja, digamos, de lo que yo llamo la democracia mediática, ¿no? Esta burbuja de ahora sí, ahora hay más tono, ahora parece que... tal, eso no está en la calle. La calle no está comentando ni lo que se dijo ayer en el Congreso, básicamente no lo está comentando. Eso más que los periodistas. Y las personas están, en otras cosas, bastante distanciados de todo esto, porque, entre otras cosas, los políticos españoles en general han dejado de hacer política a pie de calle. Es decir, porque hacer política, por ejemplo, en partidos, no es montar una pancarta en la calle donde repartes folletos.
Hacer política es cuando los políticos antes, y sobre todo los nacionalistas, usted lo sabe bien, lo hacían mucho, se van por los pueblos, se van por los lugares, se reúnen con las asociaciones de vecinos, con las asociaciones de mecánicos, con, digamos, todo lo que tiene algo que ver con las preocupaciones de los que trabajan. Entonces, eso es hacer política. Y eso ahora mismo no está en el mapa de la acción política. Coincido con tu análisis, pero solamente en parte. A mí, desde hace ya bastante tiempo, cada vez que me cruzo con alguien que me conoce o me relaciona con medios o no sé qué, pero no más que eso, me dicen lo mismo, por las calles en Madrid o las de Segovia este fin de semana. ¿Qué hay que hacer para acabar con este tío? O sea, la preocupación de lo político es verdad que no está en el día a día del Congreso de ayer, pero sí está en cómo derribar a ese tío, cómo sacárnoslo de encima. La percepción de que maneja un PSOE y un gobierno corrupto ha llegado nítidamente a los ciudadanos. Sí, claro. sí, pero... Y que le quieren fuera, pues es evidente, por lo que usted quiera, porque hay 30 razones. Ayer por la tarde salió una colación estupenda. Dijo 3 veces que él no había firmado ningún documento en la reunión de la OTAN para aumentar el gasto militar hasta el 5% en 2035. Pues entren ustedes a la página web de la OTAN y lo van a ver. Sí, sí. En cambio, el tío dice allí 3 veces que no. Lo que hay que ver es cómo combatimos eso. Porque si él va al burladero de sus socios y que no votan nada y que le dan las gracias incluso por lo que no les ha concedido, no llegamos a ninguna parte. Xavier, es que ahí estamos en una cuestión clave. Es decir, evidentemente ahora mismo, como se suele decir, lo urgente es echar a este personaje y a todo lo que está alrededor. Y hay que tomar pero sobre todo hay que tomar muy buena nota de lo que ha pasado, de lo que está pasando. Es decir, esto no es solamente el sanchismo, aunque ahora mismo es el sanchismo, evidentemente, que es, digamos, la apoteosis de todo lo que va mal, de todo lo que no funciona en el modelo, pero claro, deberíamos tomar nota para que no vuelva a suceder, es decir, ver qué es lo que ha fallado. ¿Por qué un presidente en España? Porque además eso es otra cuestión. Esto es una democracia cesarista. Es decir, aquí no hay un primer ministro, aquí hay un César. O sea, el que entra en la Moncloa, que además es otra cosa que habría que discutir, la Moncloa habría que quitarla. Hay que mandar al presidente a un chalecito en la ciudad, como ocurre en otros lugares. Como fue aquí antiguamente. Y como era en la Castellana, creo que era, ¿no? Sí, sí. Y acabar con ese complejo cesarista que es, y reformar la institución de la presidencia del gobierno. No puede volver a suceder que ninguna institución, ningún mecanismo, exista ningún mecanismo para depurar responsabilidades políticas en un caso tan grave como el que estamos viviendo. Es decir, esto no vale con decir, no, ahora vienen los buenos y habrá que confiar en la buena voluntad del que venga, ¿no? Es decir, porque eso, igual viene alguien con buena voluntad, más decente que este tipo, no digo que no, pero no es garantía suficiente porque mañana puede volver otro peor, ¿no? Entonces, lo que hay que ver, y hecho en falta en el discurso político de la oposición, es precisamente señalar esto. Es decir, ¿qué ha ocurrido para que el Congreso sea una Cámara inexistente? ¿Qué ha ocurrido para que el Senado sea en la práctica una Cámara inexistente? ¿Qué ha ocurrido para que al final los españoles o la sociedad española tenga que depender exclusivamente de un puñado de jueces y de un puñado de guardias civiles para ver si resiste a este animal? Porque aquí la pregunta no es ya si Sánchez aguantará hasta 2027, la pregunta es si aguantaremos nosotros los españoles y en caso de aguantar, ¿cómo vamos a llegar, en qué condiciones vamos a llegar a 2027? Y esto tiene que estar en el debate político. Esto tiene que estar en la oposición. La oposición es la que tiene que decir, lo que ha pasado es inaudito y han fallado muchísimas cosas. Esto se sabía que podía ocurrir. Xavier, porque es que la presidencia del gobierno es un poder casi absoluto en España. De hecho, deberíamos empezar también por cambiar el nombre de presidente por primer ministro, porque esto parece ya digo cesarista, como mínimo presidencialista, y esto es una democracia, una monarquía parlamentaria. Y entonces aquí hay digamos un jefe de Estado que es el rey, y el primer ministro es un señor que viene y va, que viene y se va. Es decir, y no es un tipo que viene aquí a hacer lo que le dé las santas narices. Es decir, y esto es lo que en la calle sí que se percibe esta sensación de impotencia. Es decir, por ejemplo, yo ya termino. Ante el Congreso del PP
o los discursos estupendos que a mí me gustaron, o sea, decir, tanto el de Abascal como el de Feijóo, que por fin parecía que tenía sangre en las venas. No, pero me gustaría que respondieran a una pregunta. Mañana ustedes gobiernan, el que sea, ¿y a qué congresista podemos acudir los españoles en caso de que ustedes no cumplan o se salgan de lo prometido? Es decir, primero, el contrato que hacen ustedes cuando piden nuestro voto, ¿cuál es? ¿Cuáles son las condiciones? ¿Qué prometen? ¿A qué se comprometen? A nada, es que ese es el problema. Claro, y segundo, en caso de que ustedes no gobiernen como consideramos oportuno, ¿a quién podemos acudir? Porque esa es la gran pregunta. No podemos acudir a nadie. A nadie. Votamos, nos vamos a casa 4 años y hacen lo que les da la gana. Y esto es algo que... A lo mejor el problema está precisamente en eso, ¿no? Estamos en el siglo XXI. ¿Qué impide el tener un mecanismo continuo de voto? Es decir, porque yo no puedo ir mañana a retirar mi voto al partido al que haya votado si ese partido no se está comportando adecuadamente. Porque cada 4 años me convocan. No tiene sentido. Ya, bueno, pero incluso no haría falta ese tipo de cosas. Es decir, en el momento en el que, por ejemplo, está el reglamento del Congreso, ¿no? Y está la tercera institución de España, que es la presidencia del Congreso, del Parlamento. Bueno, pues está en bajo sospecha. Es decir, está figura ya en los informes de la UCO. Es decir, ahora mismo todavía no se revela, pero estará ahí. El próximo informe de la UCO es el de Francina Armengol. Bueno, es que hay informes de la UCO a punta pala, ¿Ese o el de Ángel Víctor Torres? No, el de Francina es el próximo en llegar. ¿Ah, sí? Me dicen. Ah, bueno, pues a ver si es pronto. A ver si llega pronto. Pero, vamos a ver, está bien este razonamiento, yo lo comparto, pero, vamos a ver, hemos agotado todos los mecanismos que nos permite el Congreso tal y como está, la ley electoral tal y como está, las circunstancias tal y como son, ¿o no? Yo es que entiendo que no. Me encuentro... Bueno, parece que Abascal está en una, digamos, nueva técnica, que es yo vengo aquí, digo lo que quiero, lo que tengo que decir, lo que considero en conciencia que tengo que decir, y a este tío lo desprecio, lo ignoro y no lo escucho cuando me contesta. Bueno, pues es una alternativa, pero eso tiene que ir aún más allá. Eso, practicado 2 veces, pierdes el efecto sorpresa y ya queda en lo habitual. Feijóo. Hombre, Feijóo ha empezado a recordarle de dónde vienen los ingresos que tuvo para comprarse un piso en Pozuelo y vienen del suegro y de los negocios, de las... Bueno, pero perdone, pero es que eso hace 7 años que lo sabemos. Eso hace 7 años que se publicó. Hace 7 años que investigamos a Sabiniano y cómo se apartó del negocio oscuro, sí, para dejarlo en manos de un hermano, porque él había llegado a la Secretaría General. Hace años que sabemos que Sabiniano financió, que ahí está lo importante, que le pagara el suegro el piso. Pues oye, ¿quién puede decir? Pero también es verdad yo que puedo ellos, decir que tanto no, él como el hermano no tuve, tenían un piso a los 20 años de edad. Claro, a ver, ¿quién puede decir eso? Pero en lo España? grave y lo importante, y también lleva años publicado, es que Sabiniano le financió buena parte de la campaña de las famosas primarias del Peugeot. Claro, ese es el asunto. Pero bueno, es igual. Al señor Feijóo le ha costado años llamar a Begoña Gómez, porque estuvo, ¿se acordará usted? Que no quería entrar. Años que decía su entorno más cercano. No, es que de viva voz dijo en su momento que él no quería entrar. Eso muchas veces, claro. Cuestiones pero del el entorno siguiente familiar. escalón fue llamarle su entorno más cercano. Y hasta que no la imputaron mucho tiempo después, nos atrevió a decir en el Congreso Begoña Gómez. Bueno, ahora llegamos al escenario que el suegro de los prostíbulos y las saunas gays financiaba las actividades de su yerno, cosa que, por cierto, en España es bastante corriente. Pero bueno, bien... El que es corriente, que la gente financie las actividades de... Que los suegros financien las actividades de los yernos. Sí, sí. Bueno, vamos, de donde yo soy, sí, es bastante común. Pero que vamos que... Ya, y con eso nos hemos enfadado, nos hemos desahogado, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué? Bueno, oye, hay plantes que no se han formulado. Hay salidas, hay para todos, para repartir, ¿no? El rey.
El rey hizo un discurso brillantísimo el 1 de octubre o el 3 de octubre, ¿no? Y luego le aprueban la ley ominosa de amnistía en el Constitucional y no tiene nada que decir. Aquí nos sacan contra la mafia a la calle el Partido Popular, por cierto, no muy exitosamente, y a las 2 semanas aprueban la ley de amnistía y por eso no nos invitan a salir a la calle. Es que todas esas cosas son las que también permiten que Sánchez esté fuerte y sienta lo de ayer como un balón de oxígeno y que nadie le cuestiona de verdad. Quedan muchas cosas por hacer. ¿no? Esas iniciativas que usted dice u otras dependen de la presión que pudiera ejercerse en los partidos políticos. Es decir, pero si usted no tiene nada que decir, decía don Luis, convocar elecciones, digamos, de forma más extemporánea, ¿no? Es decir, bueno, no hace falta. Si usted tiene un diputado que depende de usted, de los votos de su barrio y de la gente de su barrio que está muy cabreada, pues ya verá usted, como si eso fuera así, no haría falta convocar elecciones cada 2 por 3, porque el propio partido, como ocurre en el partido, por ejemplo, conservador británico, que se ha pulido 4 dirigentes en menos de lo que canta un gallo, inaudito, algo impensable aquí. ¿Por qué? Porque funcionan así, porque no hay esa lealtad ciega al líder, porque no se deben realmente a él, en una parte sí, para que luego pues, promocione o los coloque de ministros o lo que sea, pero dependen básicamente de los electores, de sus electores, y si los electores están cabreados se van al paro. Claro, entonces cuando les ponen en la tesitura un primer ministro o un jefe del partido conservador, les ponen la tesitura de hacer alguna barbaridad que va a hacer que pierdan su escaño, pues entonces hay bofetadas dentro del propio partido. Y además hay congresos políticos que son congresos políticos de verdad, con ponencias de verdad. Es decir, todo eso falta en España. Es que podemos salir a la calle, podemos tomarlas de Villadiego, podemos tener que convertirnos casi en Curro Jiménez, porque es lo que nos están obligando, ¿no? Forzando eso, y no sería necesario. Yo pido a los políticos honrados, que alguno habrá y los hay, que se planteen realmente que el problema que tenemos, que haya llegado un Sánchez y pueda llegar mañana cualquier otra cosa inimaginable, un Zapatero 2, depende en buena medida de cómo está estructurado esto. Pues fíjate cómo está la estructura. La pregunta es sencilla, la respuesta es muy complicada. La respuesta está en un Feijóo que 2 días antes de lo de ayer dice, bueno, a mí lo que me gustaría es un gobierno de concentración, pero no con este PSOE. Pero con otro PSOE sí le gustaría. Pero ¿qué otro PSOE? Si todos se levantan de acuerdo, pero él está en esa estructura mental. Quiero gobernar solo, o si acaso, recuperar un bipartidismo que me permita una alternancia suave con el Partido Socialista, con otro, porque este está en la corrupción y no me gusta tanto, pero con otro sí. Lo mismo en lo que estaba Rajoy, por cierto, hace algunos años, ¿no? Y lo mismo en lo que estaba Feijóo cuando llegó, cuando tenía menos pelo y llevaba gafas, que es el gran cambio del PP en los últimos 3 años, es el recorrido no hacia la espiritualidad, no hacia el compromiso, no, hacia la estética. Hacia la estética del gran líder, que el gran líder parezca más joven. Solo los políticos parecen más jóvenes hoy que hace 3 años. La gente de la calle, tú te los encuentras al amigo Pepe y dices, ¿cómo estás? Y dice, pues anda que tú. Estamos muy currados. Bueno, hacemos una pausa publicitaria y seguimos. Hablábamos de las saunas de Savignano. Como decía don Xavier, pues son datos que empezaron a publicarse en las redes allá por 2019, 2018, no sé. Mucho antes. Sí. Vamos, y que está constatado la existencia de las saunas, que eran propiedad de Savignano, que esas saunas, pues hombre, tenían cierta proyección internacional, en el sentido de que en las redes hay numerosos mensajes, que ayer rescataba un tuitero, Pablo Aro, donde pues turistas franceses, ingleses,
pues recomendaban como destino esas saunas y hablaban del precio de los chaperos que allí operaban. Es decir, era un negocio de prostitución regentado por la familia política de Pedro Sánchez. Por cierto, seguimos sin saber por qué narices Muface le alquilaba el edificio a la familia política de Pedro Sánchez, ¿no? ¿Verdad? A precio de ganga. A precio de ganga, sí. Regalado, ¿no? Sí, en protección oficial. Y entonces, pues el Partido Socialista reaccionó ayer diciendo, es intolerable que se saque esto a relucir. Y dices, perdón, lo dicen ustedes que le están cada 2 minutos restregando a Feijóo por la cara la foto del narco del barco con Marcial Dorado, que más allá de una foto, pues no hay ningún dato de que Feijóo haya tenido negocios con Marcial Dorado o se haya beneficiado de algún modo del tráfico de estupefacientes. Pero en el caso de Pedro Sánchez, hombre, es que está constatado que la familia se dedicaba al negocio de regentar locales donde se ejercía el proxenetismo. Bueno, pues en fin, ya era hora efectivamente de que Feijóo lo pusiera sobre la mesa, algo que desde hace mucho sabíamos todos. ¿Por qué Feijóo lo pone ahora? ¿Por qué de repente parece que cruza ese Rubicón? No, porque ha cambiado el chip. ¿Por qué? Porque él se ha dado cuenta tras las conversaciones que ha tenido para celebrar el Congreso y tomar el pulso interno del partido, se ha dado cuenta de que estaba perdiendo el partido. De que lo estaba perdiendo. De hecho, ayer los diputados del PP estaban radiantes cuando oyeron que ponía la primera el jefe y empezaba a tiscar. Se ha dado cuenta de que, primero, además tienen un problema que también han identificado. Es decir, ellos hablan, por ejemplo, de un gobierno en solitario y tal cosa que es imposible desde el punto de vista aritmético, tal cual está la intención de voto, y que sería muy raro que eso llegara a transformarse en lo que ellos esperan. Pero claro, lo que están viendo es que Feijóo, por ahora, en las cuestiones de propuestas políticas, todavía no dice ni mu. Ahí no hay ningún tipo de compromiso, pero la cuestión de actitud, el acting que se llama, ¿no?, en publicidad, pues sí, le han dicho que están perdiendo el partido y necesitaban lo que ha intentado escenificar ayer Feijóo, porque incluso él mismo, aunque parezca que es un hombre limitado o podamos pensar lo que queramos de Feijóo, él mismo yo creo que lo ha interiorizado. Él se ha dado cuenta de que por ahí no iba a conseguir absolutamente nada y que incluso él iba a perder el liderazgo del partido, ¿no? Iba a acabar perdiéndolo. Entonces ha tirado para adelante. Y el punto en el que me refiero yo es la preocupación es el voto joven. Es el voto joven. Es decir, el Partido Popular ha perdido el voto joven prácticamente en favor de Vox, de forma bastante acusada. Y estamos hablando, si miramos de entre los jóvenes de 20 a 26 o aproximadamente por ahí, casi 30 años, estamos hablando de 2.300.000 votantes. Pero si nos ponemos en el escenario electoral de 2027, habría que incorporar los que tienen ahora 16 años. Estaríamos hablando aproximadamente de 3 millones y pico de votantes que estarían, digamos, que miran mucho a los jubilados, a las personas mayores, a los que no quieren que nada se mueva, a que aquí no toquéis nada, simplemente queremos volver a eso que dicen la normalidad, que la normalidad es lo que nos ha llevado aquí, por cierto. Pero el problema es que hay 3 millones de votos. Es decir, tú quieres de verdad gobernar en solitario, pues a los jóvenes no les vale. Claro, y el problema es que esos 3 millones de votos, el partido más votado entre esos 3 millones de votos que se van a incorporar en estos próximos años es Vox. Es claro, es decir, es que esa es la cuestión. En una proporción mayor de los que por primera vez van a votar, los de 18-19 y tal, eso es toda la pirámide del voto hacia Vox es más ancha en los que recién llegan al censo electoral que la medida que son ya. Y eso es un tema que a mí me ha interesado mucho desde el principio, desde hace tiempo, ¿no? Y por eso, bueno, usted sabe que además fui a dar una charla en el CEU a los universitarios y voy hablando con jóvenes y hay eso de que es la generación más preparada y hay, con perdón, descojone y tal. A mí eso me parece ofensivo para los jóvenes porque tampoco merecen eso. Pero sí he tomado el pulso de que precisamente los jóvenes, no más descerebrados, sino, digamos, los jóvenes que tienen carreras difíciles, no estudiar, yo qué sé,
igualdad, sino estudiar una ingeniería, informática, es decir, carreras relacionadas con la economía financiera. Es decir, corte alto, sí. Sí, de corte, son los que están más cabreados con el PP, cabreadísimos. Y son los que más prefieren votar a Vox. ¿Por qué? Porque ellos han identificado que saben cómo están las cosas, están arrancando, están tirando hacia adelante. Dice, ¿y qué perspectivas de futuro tengo? Y se encuentran en un país en el que no pueden ni casarse, ni tener un piso, e incluso que se dan cuenta de cosas tan tremendas, y esto me lo han contado, de que estando trabajando, los que ya han entrado a trabajar y en empresas bastante interesantes, pues se encuentran que el mismo función que hacen aquí en Madrid, o en España, o donde estén, el que la hace en Irlanda, el mismo joven que él, que la hace en Irlanda, gana 3 veces más. Ya. Entonces, ellos dicen, ¿qué país tenemos? ¿Qué país tenemos? Y entonces no les vale un PP y tampoco, que dice, y tampoco están prisioneros de todos los esquemas mentales Para heredados de la transición, que todos estos progres ya un tanto adocenados se piensan que siguen funcionando. O sea, todas las chorradas aquellas de lo de el año de Franco, vamos a hacer 100 actos en el año de Franco. O sea, los jóvenes se parten la caja de risa con ese tipo de tonterías, porque les importa un soberano bledo. Permítame que volvamos a su pregunta. ¿Y por qué ahora habla Feijóo del Sabiniano, no? Pues hay una cosa bastante estúpida que demuestra que el Parlamento va a una velocidad absolutamente secuencial distinta a la de la sociedad española, que tardan 7 años en enterarse de quién era Sabiniano. Ayer alzan el velo. Hombre, que usted es beneficiario de... Bueno, bien. Los diputados del PP, aplausos y caras de satisfacción porque por primera vez encarrilamos en un modelo de conducta discutible, ¿no? Bueno, la primera reacción fue del PNV. No, por ahí no, ¿eh? Por ahí no vaya usted, señor Feijóo. No nos entenderemos nunca si vamos a escarbar en el pasado. O sea, no sé, es que Gudari tenía negocios en el Goibar que tampoco parece que sea muy presentable. A ver, si es que el Gudari era también usuario de los servicios de la Saunadán. Como el chiste, ¿no? Dice, y si no lo abrimos al público. Pues eso. No lo sé. Lo que me pareció bastante obvio ayer es el por qué salta el relé del señor Feijóo. Pues porque antes le había reprochado Sánchez a Feijóo ser culpable de la corrupción de Rajoy y de Aznar. Y eso es insoportable. En ese reparto de cartas magnífico de Sánchez, que es un maverick absoluto, ¿no? Con una mano le daba Felipe González, que usted también tuvo lo suyo, cuidado aquí con criticar, que la crítica es muy fácil, y con la otra al PP por lo de siempre, ahora ha incorporado el argumento de la Dana, y algo se le consiente a Sánchez cosas completamente increíbles. Ayer comparó sus responsabilidades con la corrupción en su partido y en su gobierno con los grandes problemas y crisis que ha tenido este país, como el COVID, la Dana o el volcán de La Palma. Pero bueno, pero nos hemos vuelto locos. Pero como dice usted, pero cómo, y allí de allí no se va nadie. La verdad es que se lo comen todo y al final termina en que, como dicen los socialistas, ayer le dieron un balón de oxígeno. ¿Qué quiere usted? Bueno, yo no ¿Y hasta dónde va a durar, hasta cuándo va a durar ese balón de oxígeno? Pues yo creo que va a durar hasta el final. Hasta el final. Es decir, igual porque a algún socio estratégicamente le conviene, se rompe la coalición 2 meses antes. No, pero independientemente de la coalición, ¿dónde está el límite de resistencia personal del propio Sánchez? Es decir, Sánchez salió ayer, que también ya le vale, a echar las culpas a Ábalos y Cerdán. No, estos son unos corruptos, yo soy un político honesto al que estos han engañado y estas cosas. Cerdán, que te vas a comer el marrón. Pero bueno, dijo eso, pero mañana cuando salga, es una manera de hablar, cuando salga el informe de Francina Armengol, ¿qué hacemos? Y pasado mañana cuando salga el informe de Ángel Víctor Torres, ¿qué hacemos? Tienen una hoja de ruta. Ojo, no, creo que ahora para otoño, octubre, y saldrá alguna cosa bastante notable del Partido Popular también en la cuestión judicial. Casi lo anunció el presidente Sánchez. Claro, entonces ellos están diciendo, vamos a llegar a esa playa. Vamos a embarullar el debate, ¿no? En el tú más. El que Díaz pasa, años gana.
y ellos, pues nos encontramos en la paradoja de que Yolanda Díaz empieza a extender certificados de buena conducta y en el Congreso, usted es un hombre honesto, que yo lo sé que usted es un hombre honesto. Bueno, vale. Y los otros pues están en una absurdidad. Dice, bueno, me dice Rufián, que es un portento, dice, no, si esto queda en 3, bueno, usted tiene que continuar. Ahora, si esto escala, lo digo entrecomillado porque la palabra no me convence nada, si esto escala, entonces ya no. Entonces ya no, pero ¿qué va a determinar? Es que 3, hay un montón. Esa escalada, ¿cómo la vamos a apreciar? Cuando haya... No, sí. Es que no hay 3. ¿Cuántos tíos y de cuántos galones tienen que caer en manos de la justicia y ser imputados? Pues hombre, podemos hacer una regla de 3, teniendo en cuenta que Rufián dijo que dimitiría que en 18 meses dejaba de ser diputado para irse a la República Catalana Independiente y llevamos 120 meses, pues divida usted 120 entre 18, multiplique por 3 y lo que salga de ahí. No, pero es que yo, eso de que si son 3, bueno, ¿sabes? Que no son 3. No, llevamos la última lista. Sabían los que llevamos, es decir, me parece que OK Diario publicaba ayer que van 30 y algo altos cargos socialistas imputados en estos momentos. No, es decir, cuando el problema de la democracia, lo decía Rebel, es que no puede sobrevivir sin un mínimo 34 elemental de verdad. O sea, es decir, no puede sobrevivir sin un mínimo de verdad. Es decir, igual como me decía Rebel, es decir, que igual que las dictaduras sobreviven gracias a la mentira, las democracias no pueden vivir sin un mínimo de verdad. Es que hasta Rufián está mintiendo, está diciendo, bueno, son 3, ¿cómo que 3? Es que lo primero es decir, oiga, no son 3, son tropecientos. Y los que quedan por salir. Es decir, no me venga usted con que son solo 3 y por ahora yo aguanto. No, miren, es que eso es también mentir. Está usted mintiendo. ¿Usted está mintiendo? Entonces, antes preguntaba usted, ¿hasta cuándo se puede llegar así? Pues hasta así se puede llegar solo hasta la sentencia condenatoria de Begoña Gómez. O sea, el deadline ahí se termina. Ahí sí que no. Ahí sí que ya no. ¿Cuándo se va a producir? Pues, hombre, no lo sé. No está finalizada la instrucción, le queda un trayecto a eso todavía, ¿no? Pero, bueno, depende de la prisa que se dé el juez Peinado, uno de estos a los que le han sacudido como pocas veces hemos visto en la democracia. Bueno, es costumbre también a los jueces que de repente se meten en esto, los sacuden. Por cuestionar la corrupción, ¿no? Porque eso también es corrupción. Y esa sí que es ineludible. Esa sí que ya no es que me equivoqué dándole la confianza a un tío que me ha salido manzana podrida, que es su mujer. Claro, conociéndole también puede separarse unos meses antes. No, es que claro... Hombre, viendo cómo dejó que su mujer acudiera sola a la Asamblea de Madrid sin acompañarla, que hace falta ser cobarde, querido Pedro Sánchez, pues sí, en cuanto la procesen, se divorcia. Y dice, esa mujer de la que usted me habla, ¿no? ¿Qué mujer? No, pero si es que llevamos así desde que este hombre tomó el poder por la puerta de atrás. Ahora sí, con de esta no sale. ¿Cuántas veces se ha dicho? Si yo recuerdo todavía, como si fuera el siglo pasado, pues hablando con unas personas bastante bien informadas en política, que se supone que saben bastante más que yo, diciendo, no, lo de la amnistía no puede ser, nunca saldrá adelante. Sí. Eso no, porque hasta ahí eso es imposible. Bueno, no solo hemos tenido la ley de amnistía, sino que además constitucional va y la bala. O sea, hemos superado con creces cualquier expectativa. Fíjate ahora lo que plantea Sánchez. Hay que reformar esto del delito de malversación de fondos públicos, pero si te lo has cargado, si has sido tú el que te lo has cargado, no, bueno, claro, es que hay que luchar contra la corrupción. Si tal como está redactado es suficiente, si la cuestión es que se aplique. Claro. Es como decir, bueno, a mí nuestra Constitución no me gusta especialmente, como a muchos españoles, pero es la que tenemos, ¿no? Es decir, a mí eso, como hacían en mayo del 68, ¿no? Eso de tirar abajo las instituciones pero no saber qué vas a poner en su lugar, pues tampoco me gusta, ¿no? Es decir, hay que transformar, no romper las cosas, ¿no? Pero evidentemente hemos tenido una situación básicamente centrada en que no se aplican las leyes. Es decir, básicamente aquí es un chuleo de todas las reglas. Es decir, aquí están escritas las reglas, pero como se chulean, pues ya está. Es decir, tenemos un tribunal constitucional que todo el mundo sabe lo que va a votar en función de quienes estén del reparto de asientos.
No hay ninguna discusión político-jurídica, es una cuestión puramente de intereses, todo el mundo lo sabe. Todo el mundo lo sabe. ¿El Tribunal Constitucional es realmente lo que debería ser? No, en absoluto. ¿Está escrito que tiene que ser una cosa? Sí. ¿Es lo que está escrito? De ninguna manera. Está escrito que, por ejemplo, yo qué sé, pues en España pues se habla español. Sí, está escrito. ¿Se habla castellano? Sí, está escrito. ¿Pero se respeta? No, nadie respeta la ley. Es que incluso un juez dicta una sentencia y las propias administraciones no la ignoran. La ignoran, es decir, pasan olímpicamente, claro. Pero muchas de esas cosas dependen de la tozudez de la sociedad española, de la tozudez del ciudadano y también de la tozudez de los políticos que representan al ciudadano. Mira, hace 3 o 4 días aparecían 2 noticias seguidas, pegadas, sobre un ex magistrado que fue ex presidente de la Audiencia Nacional, se apellida Navarro. Y este señor le pasaba mensajes a Ábalos diciéndole, mira, de los Mossos lo vamos a absolver, te lo digo para que lo manejes, ¿no? Claro, que es brutal. Y antes que eso, vimos que este también enviaba mensajes. Esto, ¿alguien va a decir que es lawfare? No, eso ha quedado en el patrimonio de la izquierda. La izquierda política, indepes, bilduetarras, estos sí pueden hablar de lawfare. Pero a Partido Popular o a Vox no se les ocurrirá nunca montarle una campaña a Navarro por actuar dentro de la justicia al servicio del PSOE, que es lo que hacía. Las asociaciones judiciales de fiscales han dicho algo. El Consejo General del Poder Judicial ha dicho algo sobre esta actitud de un tío que fue presidente de la Audiencia Nacional. Bueno, por lo pronto ya se han presentado querellas contra él por parte de los sospechosos habituales. Sí, claro, exacto. De los defensores, en verdad, de la lucha contra la corrupción. Porque hay que quitarse el sombrero. Han aguantado lo indecible y han conseguido muchos éxitos. Sin sus éxitos, pues... ¿dónde estaríamos? ¿Dónde estaríamos, verdad? Hay que decir las cosas. Si estamos mal, imaginemos... Hay otras cosas en este país que funcionan y vaya como funcionan. Acordaros cuando decían, no, bueno, manos limpias, cogen 4 artículos de la prensa, tabloide digital, máquina del fango y no sé cuántas las cosas, las llevan a los tribunales, no vale para nada, no prosperará, porque... Ahí lo tienes. Ahí lo tienes. Claro, porque todavía hay cosas que funcionan, es decir, tienen un valor extraordinario, pero bueno, sí, es decir, vamos a ver. Yo estoy convencido de que España, como país, como sociedad, es muchísimo más resistente de lo que pudiera parecer. Mucho más resistente. Es decir, es así, va con nuestra idiosincrasia, ha sido siempre así. País correoso, un país complicado, un país muy diverso, con un montón de subculturas o tal, pero en conjunto muy resistente. Y eso se nota en estos momentos. Es decir, la imagen que pueden dar los partidos políticos no es la imagen, es lo que digo yo, de lo que es España realmente, ¿no? Con todo lo que se critica, que es muy, y además muy nocivo, pero muy común decir que la gente es idiota, ¿no? Es eso que nos han inculcado, que despreciemos al otro, ¿no? Es decir, entre nosotros, para favorecer a esta chusma, nos vamos a llamar idiotas y nos vamos a despreciar. Que eso es lo que ahí sí pudiera, digamos, socavar un poco lo que es la dureza y la resistencia de los españoles, ¿no? Entonces yo creo que sí, ahí está. La cuestión es que se enteren los políticos, que alguien tenga, digamos, la capacidad de actuar en consecuencia, estar en coordinación con esa idiosincrasia. Y hacerlo bien, que eso digo yo, por eso digo que poner una pancarta y repartir folletos no es hacer política en la calle. La política en la calle es lo que falta ahora mismo. Y yo creo que eso es lo que puede salvar. Todo lo importante no empieza con grandes mayorías que se ponen de acuerdo y tiran todas en la misma dirección. Empiezan con vanguardias que saben a dónde quieren ir y que saben comunicarse, ir comunicándose con el resto. Y esto es lo que yo creo que puede ocurrir. Por eso digo que es muy importante. Tenemos un momento muy duro, pero un momento también muy importante. Estamos viviendo un momento muy importante del que habría que tomar buena nota y que no puede quedarse solamente en echar a Sánchez o esa estupidez de abolir el sanchismo, que no se sabe muy bien, una cosa ahí que no se sabe muy bien en qué consiste, ¿no? Pero yo, fíjate, empezaba diciendo que hay muchas cosas que nos quedan por hacer y hay muchas cosas a las que no se nos convoca y podrían convocarnos. Esto de
del cordón sanitario, ¿qué pasa? ¿Que solo lo puede hacer la izquierda? ¿O tenemos derecho, si acaso todos, a formular un cordón sanitario sobre algo? El gobierno, la izquierda, no sé. Pero para eso te tienen que convocar. Porque el ciudadano no va a salir a... Seguro que muchos españoles estarían encantados de formular eso del cordón sanitario para según quiénes. ¿No? Pues, esas son ideas que surgen de la izquierda. Bien. Es decir, yo no jugaría con las reglas de la izquierda. Son sus reglas. Y dentro de sus reglas, pues son campeones mundiales. Es decir, la capacidad que tiene la izquierda, porque se ha dedicado a eso y se sigue dedicando con una intensidad clamorosa, de tener todo tipo de asociaciones bien engrasadas y bien untaditas a nivel de barrios, a nivel de tal. Es decir, eso llegas tú y ¿qué vas a hacer? Un aparataje equivalente para que tus cordones sanitarios y tus consignas funcionen, digamos, de forma... especular y con la misma intensidad. A mí me parece que eso, bueno, pues puede intentarse, pero yo creo que se perderá. Se perderá porque llevan en eso 100 años. 100 años, oye, hay una ventaja y además hay una mentalidad de hacerlo. El ciudadano honrado, el ciudadano, digamos, por así decirlo, en el mejor sentido del término conservador, de que le gusta conservar lo que vale la pena y que es decente, no le ve mucha cosa a eso, sino él piensa que las cosas se pueden hacer de frente y por derecho. Se piensa que se deben hacer donde se tienen que hacer y lo que hace falta es... Pues respuesta, no se pueden hacer de frente y por derecho. Hay que recurrir a las armas del enemigo porque si no estamos muertos. Pero es que no puedes manejar armas que ellos manejan mejor. Es ridículo, vas a perder. Bueno, si tú tienes tus propias armas, ¿por qué tienes...? Si el problema es que no las usas. ¿Pero cuál tienes? Joder, pues empezar a decir las cosas en el Congreso, por ejemplo, empezar a decir las cosas como son, en lugar de decir entra por el un oído entorno y le familiar sale... de no sé qué, o el entorno cercano. Diga usted las cosas, diga usted a los jóvenes españoles realmente que usted va a llamar a las cosas por su nombre, que es lo que están pidiendo, no quieren medias tintas. Yo recogiendo la propuesta de don Xavier, pues por ejemplo, no hemos llegado a una situación donde el Partido Popular debería anunciar que rompe todos sus acuerdos que pueda tener a nivel municipal en todos los municipios de España con el Partido Socialista, porque hay muchos municipios donde existen ese tipo de acuerdos. Por ejemplo, hay alguno como Ceuta, donde el Partido Popular gobierna con el apoyo externo del Partido Socialista de la localidad. No debería el Partido Popular implantar un cordón sanitario a todo lo que sea PSOE y decir, el PSOE es una máquina de corrupción, mientras el PSOE no se vaya del gobierno y no se regenere, no se puede pactar con el PSOE en nada, en ninguna parte, nunca. Y entonces empezar a hacer sufrir al militante socialista de base las consecuencias de que Sánchez se atrinche en el poder. Hacer eso tú vas a hacer sufrir a general a los señores de Ceuta. ¿Por qué? Porque al final estos van a encontrar algún tipo de salida y van a conseguir gobernar Ceuta de aquella manera. Entonces, eso yo creo que la cuestión municipalista, es decir, son cosas distintas. No es lo mismo. Sí, pero al final es una maquinaria pero de paniaguados. Al final puede no entenderlo. Que es lo que el que vive en Ceuta igual puede no entenderlo. Sí, porque de repente le das el gobierno al PSOE y una coalición de magrebí, de las que hay por allí. No, vamos a ver. En Ceuta, tienen mayoría más que absoluta entre el PP y Vox. Pero en lugar de pactar con Vox, el PP eso es otra cosa. decidió gobernar en minoría con apoyo externo del Partido Socialista. Pues pero eso es distinto. Podrías manejar una alianza distinta que no perjudique a los melillenses. Pues claro. Pero fíjate, profundicemos en el pozo ese de la imposibilidad de acuerdos políticos estables entre el PP y Vox. En cualquier lugar, sea en Valencia o en Castilla y León. Qué incómodo. Estos tíos tienen principios y acuerdas cosas con ellos y si no las cumples rompen contigo. Es horrible. ¿A dónde vamos a llegar? ¿A dónde lo mismo terminamos en un estado democrático. Como decía el gendarme, dice, pero aquí se juega, caramba, no me lo habían dicho. Eso es un problema, Hombre, es que bueno, hacemos una pausa publicitaria y a ver si ustedes me ayudan a resolver un misterio. ¿Qué contiene el cuaderno que ha encontrado la UCO? Pausa y a ello. Bueno, hace un par de días pues sabíamos
que la UCO encontró en la casa de la expresidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera, un documento sobre el suministro de 5 millones de mascarillas durante la pandemia, según consta en el acta de registro. Pero hoy el Confidencial publica otra noticia de que cuando registraron la casa de Isabel Pardo de Vera en Santiago de Compostela, pues allí encontraron un cuaderno con tapas blandas de color marrón que anotaron en el acta de registro que pudiera guardar relación con los hechos investigados. Y el Confidencial dice que, según sus fuentes, resulta que ese cuaderno lo que contiene son toda una serie de anotaciones manuscritas referentes a la adjudicación de contratos. Yo me pregunto, tú eres presidente de Adif. ¿Qué motivos podrías tener para tener un cuaderno de tapas blandas de color marrón donde vas apuntando los contratos? Son obvios. A mí Las instrucciones. Si tú navegas siguiendo instrucciones de un señor, Cerdán, oye, estas son las empresas que me conviene, tengo mucho interés en esta obra en Asturias, esto que da Adif en Logroño le tiene que caer a Levantina, esto de aquí tiene que ir a OPR, eso es lo que tiene, porque claro, memorizar todo eso tampoco es fácil. Y luego llevará la bitácora, llevará una contabilidad, ¿no? A este ya le he dado lo que... Porque a veces las órdenes se dan así. Dale hasta 100 a Levantina. Hasta 100 tengo que hacer yo mis calculitos. Mis cálculos. Y eso pues habrá que llevarlo en algo que no esté en el ministerio. No sea que alguien lo vea indiscretamente, ¿no? Ese es el tema. Ahora, fíjate, esta señora, Isabel Pardo de Vera. Muy bien. ¿Cómo llega esta señora a Adif? Pues es que la ficha... Una que fue ministra de Transportes del Partido Popular, ¿Ah, sí? Ana Pastor. Ana Pastor fue quien la fichó. Mira. Y me consta que habían tiralevitas a 4 o 5 que le decían, oiga, que esta es como si fuera prima de Lenin, que no se pierde una manifestación de la izquierda en Madrid o en Galicia. Tenga usted, a ver si tal... Amigo, pero es que era hija del que fue alcalde del PP en Becerreá. Entonces ya eso es tierra de licantropía y ahí no se discute ya nada, ¿no? Los rosones eran de Becerrea. ¿Así? Bueno, oye, que esto es alguna de las miserias que arrastramos, hijas de ese bipartidismo fofo. Antes hablé del magistrado Navarro. ¿Quién lo encumbró? El PP. Partido Popular, efectivamente. ¿Y qué respuesta le dio al Partido Popular? ¿Quién llevó a la presidencia del Constitucional a Cándido Conde Pumpido? Otro ilustre gallego. Pues el PP, el pacto aquel, ¿se acuerda, no? Sí, sí. Y luego, pues eso, los españoles a sufrir en silencio. Pero todo esto es... Pero volviendo al cuaderno de tapas marrones, evidentemente lo que usted dice es así, no se puede llevar todo de memoria, lo tienes que apuntar en un lado, pero lo puedes apuntar por 2 razones. Uno, para tener tú la contabilidad de lo que te tienen luego que abonar de la parte que te corresponda, o bien para tener un libro de bitácora. Sí, el libro de bitácora para, bueno, poder protegerte luego de, mire, es que a mí esto es lo que luego me ordenaron. Esto se puede haber complicado mucho, porque las instrucciones las daba solo Cerdán, las daba el número 1, las daba Cerdán, las daba Coldo, las daba a veces Ábalos. ¿Cuántos daban instrucciones? Entonces, ¿cómo casas todas ellas? Habrá que tener una chuletilla, llámese libreta de tapas marrones, en la que diga sí, pero esto cuidado, que vale. Fue José Luis. Pero ahora vamos otra pregunta más allá. El caso Coldo surge hace más de un año. Empieza todo el tema a calentarse hace más de un año. ¿Por qué motivo guardarías tú en tu casa la libreta de tapas marrones blandas con las anotaciones manuscritas sobre las contrataciones sospechosas, salvo para dejar que lo encuentre la UCO? Bueno, ahí hay una panoplia de posibilidades. Tal vez que se sepa que yo cumplía órdenes de... Tal vez puedo tener un olvido en esas declaraciones que me están empiezo a ver que me van a llegar citaciones y tendré que dar alguna explicación y necesito tener eso controlado. Está la cosa esta descuidada de tener papeles en todas partes que da igual, ¿no? Bueno, pues también puede ser, ¿no? Sí. Pero
tiendo a pensar que es un mecanismo de... Cuando uno guarda algo es por un mecanismo de protección, siempre. Puede ser más directo o menos directo. Y si lo guardas en tu casa, un año después de que hayan empezado las pesquisas judiciales, pues hombre, cabe sospechar que es que quieres que lo encuentren. Pues sí. Oye, o una de dos, o es que es estúpida, que podría ser, pero no lo podría afirmar. No, ella es una buena ingeniero y además... Entonces nada, descartado eso. Entonces si descartamos eso, evidentemente es como un poco como el paripé de Ábalos, cuando salió con el chándal planchado, ¿no? No, cuando le puso en las bragas el dispositivo ese de... Claro, entonces... Junto con un letrero de neón que decía, examinen el primero. Sí, claro. Decir, todo es... que se escapa. Claro, porque evidentemente es un registro que se hace muy tarde y todo el mundo decía, a buenas horas se va a hacer el registro. Bueno, es que no era un registro normal y corriente, era un registro con una serie de condiciones, ¿no? Y para encontrar determinadas cosas de forma legal, que era importante. El método en el que se encuentran las cosas es muy importante. La cadena de custodia, para que luego sea irrefutable como prueba, ¿no? Pero en este caso es evidente que aquí todo el mundo tiene algún cuaderno, ¿no? Es decir, aquí todos tenemos un cuaderno. Es decir, es que este es un gobierno, o es un gobierno, no. Esto es una banda que decimos que es mafiosa, pero es que hasta los mafiosos tenían algunos principios de honor, algunos principios, digamos, de reglas. Esto no tiene ninguna regla. No tiene ninguna regla. Por eso cabe la posibilidad no desdeñable de que dicen que hay 4 informes pendientes de la UCO. Son más de 4. Creo que la UCO tiene ahí informes. Bueno, una pila de informes, ¿eh? Bueno, de hecho el juez en un auto hace un par de días decía, contestando a Koldo, que le había pedido, oiga, devuélvame mi teléfono móvil, y le decía al juez en un auto, mire usted, en estos momentos tenemos una ingente, decía el juez, cantidad de dispositivos móviles por analizar. Dice, así que como usted comprenderá, mi prioridad no es preocuparme del suyo, de si le devuelvo el teléfono móvil. Claro, o sea, debe tener en estos momentos la UCO, entre lo que le falta todavía de analizar de Koldo, más los 40 fueron, o 24 dispositivos electrónicos que encontró en casa de Ábalos, más lo que hayan encontrado en los registros de la casa del socio de Cerdán, más lo que han encontrado en el registro de la casa de Isabel. Son terabits de información. Es una auténtica, es la historia de la corrupción en España en los últimos 10 años. Y recordad que no se nos olvide que queda por abrirse la lata más suculenta, que es la de hidrocarburos. El tema hidrocarburos, Audiencia Nacional, lleva 4 años allí y no se practican diligencias, apenas. Ahora parece que empieza a haber algún movimiento. Pero ¿por qué un tema tan grave, 270 millones de euros, fraude con algo que se persigue desde el tiempo de los romanos? Que se sepa el fraude. ¿No habéis visto nunca unos agentes del fisco que van con unos palos muy largos a los tanques de gasolina enterrados de las gasolineras a mirar si la varilla queda en una altura o en otra, no lo había visto para nunca. deducir si hay fraude y se vende sin pagar impuestos? Hombre, pues eso es un servicio, vamos, todos los gasolineros tienen más pánico, a que llegue la furgoneta con la varilla, ¿sabes? Y en cambio aquí se detecta un fraude que se estima en 280 millones de euros y no se investigan 4 años. Esto es un poco raro, ¿no? Bueno, es un fraude además. Claro, luego te vas enterando de que había una línea de petróleo que llegaba de Venezuela a Canarias, pero que allí se negoció una central de refino o lo que fuera, que no tuvo... Bueno, es que sobre lo de los hidrocarburos, es muy probable que una de las investigaciones que lleva la UCO, que tiene que ver con los hidrocarburos, creo que tiene puesto el foco en Zapatero desde hace más de un año. Sí. Entonces, es decir, lo que haga el juez Pedraz, ¿no? Es el que lleva el tema, o no, ¿quién es el que lleva lo de hidrocarburos, el juzgado, ¿no? Pedraz. ¿Eh? Entonces, sí va sospechosamente lento, pero lo que está claro es que la UCO no va lento. Es decir, podrán hacer lo que quieran. Es que el tema de los hidrocarburos, yo sospecho que es posiblemente el más grave de todos, con diferencia, porque ahí van a aparecer nombres de todo tipo y pelaje, y porque incluso podemos llegar a sospechar que a veces puede haber intereses hasta de China en este tipo de sacar el petróleo
de Venezuela por una puerta trasera. Entre otras razones porque hay que recordar que mientras estaba Joe Biden, que había una especie de bloqueo con Venezuela de aquella manera, pero estaban operando, las únicas empresas que operaban ahí para extraer petróleo y ayudar a recuperar la estructura que se había cargado la corrupción venezolana, eran dos multinacionales norteamericanas. Es decir, y China me imagino que pues, tiene una demanda enorme de petróleo, enorme, y desde luego no era de... Y Venezuela era uno de los mayores, hasta hace poco, uno de los mayores productores, y yo sospecho que esa connivencia que existe tan cercana entre Sánchez y este gobierno y Xi Jinping, pues podría tener algo que ver también con ese trasiego de petróleo que salía por allí igual. Por cierto, ¿han visto ustedes, ¿a quién se lo vendían? ¿Han visto ustedes la noticia que salía, me parece que era en el periódico de La Economía hace 2 o 3 días? Resulta que de repente Singapur se ha convertido en el tercer mayor proveedor de diésel a España. Y dices, sopla, es que Singapur produce mucho... No, lo que pasa es que se utiliza Singapur para triangular la venta de hidrocarburos rusos. Claro, por todo el mundo. Por ejemplo, estaba diciendo lo que estaba diciendo de China, perdóname para terminar, es decir, porque ese proyecto de hacer el refinado ya, e incluso directamente mandarlo refinado desde Canarias, tiene que ver mucho con la exigencia posiblemente. Que yo sepa, China compra muchísimo, pero su capacidad de refinado está saturada. Entonces necesita comprar combustible refinado. Es decir, es una hipótesis, pero quiero decir que simplemente para poner sobre la mesa hasta dónde podría llegar el tema de los hidrocarburos. Es decir, podrían salir ahí nombres de todo tipo y pelaje, incluso por relaciones bastante extrañas. El petróleo venezolano tiene un problema, y es que tiene mucho azufre. Entonces el refino es caro. Un refino caro y más o menos complejo. Y entonces lo que hacían era los petroleros iban hasta la Dominicana, en la Dominicana cambiaban de bandera, no cambiaban el petróleo de petrolero a otro, sino que cambiaban la bandera, como los piratas. Y entonces con ese petróleo se enviaba hacia Canarias y hacia otros lugares donde el que lo compra es simplemente un transitario de petróleo, no tiene depósitos ni tal, y ese se lo vende pues a alguna de las grandes refinadoras, pues sea Repsol o sea la que sea, no sé quién, no se lo tomen al pie de la letra. Y ahí ya se diluye con otros petróleos que llegan de otros lugares y tal. Pero claro, si tú tienes la refinería, entonces ya puedes aspirar a llevarlo donde te la gana, a vender eso a los que están en España con gasolineras abiertas dispuestos a comprártelo al precio que pidas, ¿no? O fuera de España. Al que pague más. Ahora mismo el país que más diésel vende a España es Marruecos. Y dice, ¿Marruecos tiene extracción de petróleo de tal? No. Entonces, que ese petróleo que vende 132.000 toneladas en los últimos 2 meses a España, ¿de dónde viene? Pues ya os lo podéis imaginar, de Rusia, que además su gran producto estrella es el diésel más que el gas, y el diésel más que la gasolina, que también es muy mala, la gasolina rusa, por el mismo motivo que la de Venezuela. Tiene mucho azufre. Bueno, pero es decir, hay empresas que pueden refinar todo lo que quieras. Es una cuestión de volumen. Sí. Bueno, tengo conmigo a 2 excelentes periodistas, son don Javier Venegas, don Xavier Orcajo, a ver si ellos me ayudan a descifrar un enigma. ¿Cómo es posible que el juez de la Audiencia Nacional acabe de procesar a 8 personas por el intento de asesinato de Vidal Quadras y eso pues no salga en ningún medio? En The Objective estaba. En The Objective estaba. En The Objective, sí, pero vamos, es la excepción. O sea, en The Objective, Confilegal y la noticia, sino las conclusiones del juez. Las conclusiones del juez que considera muy indiciario que esto no es un intento de asesinato político auspiciado por Irán. Claro.
Es decir, la convicción del juez es, en vista de todo lo que ha investigado, de los interrogatorios que ha realizado, y además el organizador está refugiado en Irán. Exacto. Y además misteriosamente inaccesible para la justicia, entre comillas, iraní. Sí, es que el tío que pegó el tiro a Vidal Quadras, al final se le detiene en Holanda cuando iba a intentar matar a otro opositor iraní. Exacto. Es un ejecutor profesional, pero ese auto de procesamiento describe al que es el contacto con el cerebro que desde Teherán está ordenando el asesinato. Y por qué esa campaña de ordenar asesinatos es mucho más amplia y cómo llega a España una amenaza de que los iraníes dicen que si refugian o protegen a la oposición iraní tendrán graves consecuencias, y a partir de ahí pues es cuando pues se ven actuaciones. La más dura hasta ahora es la que sufrió el pobre Alejo, ¿no? Está vivo de milagro. Todas esas conclusiones un poco en el aire. Esto se hizo porque Alejo defendió mucho a la oposición iraní en el Parlamento Europeo. 4 años después, 5 años después de salir del Parlamento Europeo, le tienen todavía ahí en el punto de mira. No, es más sencillo. Eso es así. A veces es así, Javier. Sí, porque lo que tú esperas, es decir, tú lo que quieres es ajustar cuentas. Entonces, la paciencia es muy importante al ajustar cuentas. Y lo que tienes que hacer es precisamente abordar el momento más óptimo. ¿Cuándo es el momento más óptimo? Cuando esa persona que tiene la cruz puesta desaparece de la primera línea de la política, ya no tiene ningún tipo de protección, hace una vida más o menos olvidada y solitaria, y entonces es un objetivo muy fácil de alcanzar. Esto funciona así, es decir, lo que es el sicariato del poder agudo de las potencias asesinas, que casi son, diría que son casi todas, funciona de esta manera. Otra cosa es, digamos, lo que es la ejecución en caliente, que ocurre bastante a menudo, por ejemplo, en Rusia, ¿no? Es decir, y también las hay en frío. Por ejemplo, esta costumbre que hay en Rusia de que todo aquel ministro dimitido o caído de gracia pues tenga una propensión extraña a caer por las ventanas de los edificios, ¿no? Es una especie de epidemia. Pegarse un tiro en el coche, como No, y hubo un caso de uno que se pegó 2 tiros. Es decir, se pegó uno en la cabeza y otro en el corazón, según la prensa, ¿no? Porque se pegó uno en la cabeza, no se debió hacer suficiente daño y dijo, ahora me remato, ¿no? Todo el mundo sabe que esto es muy factible, ¿no? Bueno, doña Carmen Carbonell, ¿qué tal está usted? Pues muy bien, don Luis, y más trayendo la información que nos traen los oyentes a través de esos comentarios que nos dejan en Twitter, en las publicaciones de YouTube, en el chat de YouTube, en fin, un montón de comentarios que en este caso tienen relación con la pregunta que lanzábamos esta mañana, que no podía ser de otra manera, iba sobre la comparecencia de Pedro Sánchez ayer. La traslado, atención, ¿cree que Pedro Sánchez salió ayer reforzado o debilitado de su comparecencia? 2 opciones claras, la de reforzado o la de debilitado. Luego hay una tercera que dice ni lo uno ni lo otro. Y la cuarta, que es a quién le importa. Así que la cosa está reñida, don Luis, en Twitter. Concretamente, el 41% de los encuestados apuesta como usted por la respuesta troll, la de a quién le importa. Luego hay una especie de empate técnico. Hay un 25% que cree que ha estado debilitado y un 24% que dice que ni lo uno ni lo otro, ni blanco ni negro, ni sí ni no. Y hay un 10% que considera que ha salido reforzado. Me imagino que serán todos los militantes socialistas que apoyan a Pedro Sánchez, esos que se concentraron la semana pasada en Ferraz, esas 50 personas que gritaba Pedro te queremos, que esa frase me pareció demoledora, ¿no? Pedro te queremos. Bueno, no sé, serán los que han votado en esta encuesta. O incluso alguien del entorno de Alberto Núñez Feijóo, esos que dicen que no es bueno plantear una moción de censura porque puede reforzar a Pedro Sánchez, ¿no? Pues quizás sean esos los que han votado en esta encuesta. No es bueno vivir, porque vivir refuerza a Pedro Sánchez. En general, todo lo que hagamos... Además es cansado vivir. Y cansado. Agota un poco, ciertamente. Bueno, voy con comentarios en Twitter. Me encuentro con uno de Pep Gonella que dice: Sánchez ha ofrecido algo a sus socios que nadie más ofrecería. Es un cobarde traidor y sigue los pasos de Nicolás Maduro, que es su modelo. Al final, él se erigirá en caudillo y luego eliminará a los socios que le humillaron. Al tiempo, es un patrón que se repite en la historia de los dictadores. En Twitter, alguien que se hace llamar Juglar dice que con una oposición como la del señor Feijóo, pues no hay mucho más que esperar. Ayer lo volvió a hacer, mucho bla, bla, bla,
y al final nada. Vox está en lo suyo como de costumbre y mientras los dos partidos se lleven mal, tenemos sanchismo hasta el final. En las publicaciones de YouTube me encuentro con un comentario de los habituales de Bitcoin 164 que dice que por desgracia hay mucha gente a la que no le importa, entre ellos al propio Pedro Sánchez. Y Pepa Polonia Simón en esas publicaciones de YouTube dice que ha salido debilitado, pero es igual porque a Pedro Sánchez hay que sacarlo a la fuerza, si no, no se va a ir. Y espera que todos los que le mantienen ahí, más tarde o más pronto, que lo terminen pagando. En YouTube, en el chat, me encuentro con un comentario de Michael Gigachat que dice que si el PP no aprieta es porque la von der Bruggen, entiendo que se está refiriendo a Ursula von der Leyen. No, seguro se refiere a otra persona. Sí. Vaya usted a saber. No tenemos la seguridad. Vaya usted a saber. Le ha dicho que hay que ser amiguitos de la PSOE. Y alguien que se hace llamar Familia Campos Langa dice que lo que le impide que el PP pacte con Vox es la Agenda 2030. Otra vez acordándonos de la Comisión Europea. Dice que los de Bruselas no les dejan. Aunque hay que reconocer que el Partido Popular se encuentra muy a gusto votando con los socialistas. Bueno, pues muchísimas gracias, doña Carmen Carbonell. Muchísimas gracias, don Javier Venegas. Un placer. Muchísimas gracias, don Xavier Horcajo. Supongo que ninguno de ustedes se pierde ningún día la redacción abierta de don Xavier, que es de los mejores programas que hay en la televisión española. Don Xavier, gracias. Muchas gracias, don Javier, muchas gracias. Gracias a doña Carmen por traernos la opinión de los oyentes y ponemos punto final a la tertulia con la ayuda de nuestro amigo don Paco Linares, que hoy nos viene a decir que ayer se rió mucho hasta que recordó que es español. Escuchen. Buenos días, don Paco. Buenos días, don Luis del Pino. Gracias. Hoy luzco la bandera de España porque ayer, escuchando y viendo lo que pasaba en el Congreso de los Diputados, pensé en el trasfondo, me acordé de la película de Charles Chaplin, Charlotte, el gran dictador, un alegato antifascista, un dictador que sueña con tener el mundo a sus pies. Empecé a reírme desde el principio. A Hitler y a Stalin también lo aplaudían, como a Sánchez, desde antes que dijera ni mu. Me mondé cuando Sánchez prometía una agencia integral pública contra la corrupción. Creía que estaba viendo la película de Charlot, hasta que vino Santiago Abascal y comenzó a enumerar los sufrimientos de los españoles. Recordó las promesas de Sánchez, la amnistía, cuando no iba a pactar con Bildu, las cartas de amistad que recibía de los terroristas de Hamás, la precariedad y el declive de los transportes, asesinos y violadores que importamos como si aquí en España no tuviéramos suficientes, las promesas traidoras a un golpista como Puigdemont. El discurso del presidente de Vox, Santiago Abascal, me devolvió a la realidad y me acordé de mis hijos en el extranjero, de los impuestos, de la precariedad de los sueldos, de la falta de viviendas, y me dio rabia porque me había reído mucho. Cuando vi a Rufián, que no sabía contar, también me reí, y escuchando a Abascal recordé cómo Sánchez manipuló el Tribunal Constitucional, el Banco de España, o cómo perdona a los políticos ladrones si son suyos. Sus socios independentistas no lo dejarán de apoyar nunca, porque el dinero y el poder les puede más que la verdad y la decencia. Hoy me avergüenzo de mis risas, porque recordé que son unos traidores a España. Por eso sentí vergüenza de mí mismo y luzco en público, como un español más, aquí en mi pecho, la bandera de España, a la que juré defender y besé en un día no muy lejano, y que, como he dicho, hoy la luzco con orgullo por compensar mis risas del tétrico teatro que ayer tuvo lugar en el Congreso de los Diputados. Mañana, más y mejor. Punto final.